Mi novia me traicionó con varios chicos de su trabajo, así que decidí vengarme de su hermana menor. Antes que nada, te invito a seguirme en mi cuenta de TikTok y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hola a todos, soy Nicolás. Tengo 26 años y resido en Nueva York, en el estado de Nueva York. Aunque siempre he sido una persona algo sensible, también me considero honesto, trabajador y sobre todo, leal. Soy de esos tipos que prefieren la verdad por delante, aunque a veces duela. Esta es la historia de cómo mi vida, que parecía perfecta, dio un giro inesperado y de las lecciones que aprendí en el camino. Trabajo como diseñador gráfico en una agencia de publicidad situada en el centro de Nueva York. Desde pequeño, me apasionó el arte y la creatividad. Era el chico que llenaba sus cuadernos con dibujos y soñaba con crear algo importante. Ahora, ese sueño se ha convertido en mi día a día, trabajando en campañas publicitarias, diseños para redes sociales y pasando horas frente a una pantalla ajustando detalles que a veces nadie nota. Pero, ¿saben qué? Me encanta, tengo una rutina tranquila. Vivo en un modesto pero acogedor apartamento en el vecindario de Williamsburg, cerca del río Este. Me gusta salir a caminar por el paseo del río y simplemente pasear por el parque en mis días libres. Disfruto del cine clásico, los videojuegos de aventura y el café bien cargado por las mañanas. En mi vida todo parecía estar en orden, pero lo mejor de mi rutina llegó cuando conocí a Valentina. Valentina es una chica de 25 años con una personalidad vibrante y una sonrisa que puede iluminar cualquier habitación. Tiene el cabello rubio oscuro, que le cae suavemente hasta los hombros, y unos ojos azules que pueden desnudarte con solo mirar. Trabaja como asistente de cuentas en la misma agencia de publicidad donde estoy yo. Nos conocimos hace 2 años, cuando coincidimos en una campaña para una marca de ropa deportiva. La primera vez que la vi, ella estaba en su primer día. Yo estaba tan concentrado ajustando detalles de una ilustración que no noté que alguien se acercaba. Levanté la cabeza y ahí estaba ella, con una blusa blanca impecable, un blazer negro y una carpeta de apuntes bajo el brazo. Me sonrió con tanta naturalidad que, por un segundo, olvidé cómo hablar. Desde ese instante, algo hizo clic entre nosotros. Primero fueron reuniones de trabajo que se extendían en charlas sobre música y cine, después cafés rápidos en la cafetería de la esquina. Poco a poco, nuestras conversaciones se hicieron más personales y más íntimas. Valentina es divertida y espontánea. Siempre tiene una broma lista y una respuesta ingeniosa para cualquier situación. Eso me encantaba de ella. Nuestra relación comenzó de manera lenta pero constante. Ninguno de los dos tenía prisa y eso hacía que todo se sintiera natural y genuino. Después de un par de meses de conocernos, comenzamos a salir formalmente. Las primeras citas fueron sencillas, cenas en pequeños restaurantes locales, tardes en Central Park viendo el atardecer o noches de películas en mi apartamento. Valentina y yo compartíamos una pasión por el cine independiente y la comida italiana. Nos veíamos como un equipo. Teníamos sueños similares y nos apoyábamos en todo. Valentina quería abrir su propia agencia de publicidad, mientras que yo soñaba con liderar proyectos creativos que realmente marcaran una diferencia. No vivíamos juntos y eso estaba bien. Yo tenía mi espacio en Brooklyn y ella vivía con sus padres y su hermana menor, Laura, en un vecindario tranquilo de Queens. Los fines de semana solía acompañar a Valentina a visitar a su familia. Sus padres, Roberto y Ana, eran personas cálidas y acogedoras. Me recibían con una sonrisa y una taza de café. Laura, por otro lado, era más reservada al principio. Tenía 20 años, estudiaba arquitectura en la universidad y tenía una personalidad tranquila, aunque con un sentido del humor que, cuando lograba relucir, hacía imposible no reír. Laura tenía el cabello negro que le llegaba hasta la cintura y unos ojos marrones profundos. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras solían tener peso. A veces, mientras Valentina estaba ocupada con su madre, yo me encontraba charlando con Laura sobre cualquier cosa, desde arquitectura hasta las últimas películas que había visto. Todo parecía perfecto, pero a veces, las apariencias son solo eso, apariencias. Valentina y yo solíamos hablar mucho sobre el futuro. Nos imaginábamos viajando juntos, construyendo una vida basada en el respeto y el amor. Yo pensaba que nuestra relación era sólida, que éramos diferentes a esas parejas que se desmoronan por pequeñas mentiras o malentendidos. Yo confiaba en ella ciegamente. ¿Por qué no habría de hacerlo? Valentina nunca me había dado razones para dudar. Era trabajadora,
inteligente y parecía comprometida con nuestra relación. Los días pasaban entre proyectos, cenas y fines de semana familiares. Pero, como suele suceder, cuando todo parece demasiado bueno para ser cierto, tal vez lo es. La rutina con Valentina seguía su curso como siempre. Las semanas pasaban entre proyectos, cenas y visitas a su familia. Pero, poco a poco, empecé a notar cosas pequeñas, detalles que parecían insignificantes por sí solos, pero que juntos formaban una sombra de duda en mi mente. Valentina comenzó a estar más ocupada de lo normal. Ya no respondía mis mensajes por horas, algo que no solía hacer. Cuando le preguntaba, me decía que había estado atrapada en reuniones interminables o que había tenido que quedarse más tiempo en la oficina para terminar informes. Al principio, no le di mucha importancia. Trabajábamos en el mismo ambiente y sabía lo estresantes que podían ser esos días. Sin embargo, una noche después de cenar juntos en mi apartamento, noté que su teléfono vibraba constantemente. Cada vez que lo miraba, se apresuraba a bloquear la pantalla. Era raro. Valentina nunca había sido una persona que ocultara su teléfono. Intenté ignorarlo. No quería ser ese tipo de pareja que desconfía sin motivos. La confianza era la base de nuestra relación, y decidí que no valía la pena arruinar todo por simples sospechas. Durante nuestras visitas a casa de Valentina, empecé a sentir que Laura, su hermana menor, notaba cosas que yo no veía. Laura era observadora y analítica, una característica que probablemente había desarrollado gracias a sus estudios de arquitectura. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, solía dar en el clavo. Una noche, mientras esperábamos que Valentina terminara de prepararse para salir a cenar, me quedé en la sala con Laura. Ella estaba sentada en el sillón, revisando unos planos en su computadora portátil. ¿Todo bien, Nicolás?, preguntó. Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Te veo raro últimamente. ¿Está todo bien con mi hermana? Su pregunta me tomó por sorpresa. No quería hablar de mis inseguridades con ella, así que simplemente sonreí. Sí, todo bien. Solo ha sido una semana larga. Laura me miró por un momento, como si intentara leer mi mente. Luego asintió lentamente y volvió a sus planos. Cuando su mirada me dejó, sentí una inquietud. ¿Acaso ella sabía algo que yo no? Las semanas pasaron y la situación no mejoró. Valentina seguía distante, sus respuestas eran más breves y sus excusas más frecuentes. Ya no quedábamos tan seguido después del trabajo, y cuando lo hacíamos, parecía estar siempre apurada o distraída. Un viernes por la noche decidimos ver una película en mi apartamento. Valentina llegó tarde, con ojeras y una expresión cansada. Durante toda la película, apenas prestó atención. Su teléfono vibraba cada pocos minutos y, cada vez que lo revisaba, su expresión se tensaba un poco más. Cuando terminó la película, me sentí obligado a preguntarle. Solo es el trabajo, me decía. Quise creerle. De verdad quería hacerlo. Pero algo en su mirada me decía que había algo más. El sábado siguiente me desperté con el sonido del teléfono vibrando sobre mi mesa de noche. Eran las 10 de la mañana y la luz del sol se filtraba por las persianas. Aún medio dormido, tomé el teléfono y vi un nombre en la pantalla que no esperaba, Laura. Era raro que me llamara, sobre todo tan temprano. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa? Valentina no está aquí. Es importante. Una corriente de inquietud recorrió mi cuerpo. Me senté en la cama, tratando de despejar mi mente. Colgué y me levanté rápidamente. Mientras me duchaba y me vestía, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Por qué Laura quería verme? ¿Y por qué mencionó específicamente que Valentina no estaba en casa? Algo no encajaba y ese presentimiento oscuro seguía creciendo. Llegué a casa de Valentina en unos 20 minutos. El camino fue un borrón de pensamientos confusos y ansiedad creciente. Laura me abrió la puerta con una expresión tensa. Vestía una camiseta del equipo de fútbol y su cabello oscuro estaba recogido en una coleta. Sus ojos, generalmente vivaces, parecían apagados. Gracias por venir tan rápido, dijo en voz baja, invitándome a entrar. Me llevó hasta la sala y nos sentamos en el sofá. Ella tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. No sé cómo empezar esto, dijo, evitando mirarme a los ojos.
Dilo sin rodeos, Laura. ¿Qué está pasando? Ella suspiró, sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a deslizar por la pantalla. Después de unos segundos, me mostró una serie de capturas de pantalla. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Eran mensajes de texto, muchos de ellos acompañados de fotos. Y entonces, todo se aclaró, los mensajes eran de Valentina. Ella coqueteaba descaradamente con varios chicos de su lugar de trabajo, con los que reconocía. Había conversaciones sobre fiestas, salidas y encuentros privados. Algunas fotos eran explícitas, más de lo que hubiera querido ver. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Esto es real?, pregunté con la voz temblorosa. Sí. Lo siento mucho, Nicolás. He tratado de convencerme de que no era cierto, pero esto lleva pasando desde hace meses. No podía creerlo. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo descontroladamente. La traición se sentía como una puñalada fría en el pecho. No podía creer que la persona en la que más confiaba estuviera haciendo esto. Mis manos temblaban de rabia y dolor. Laura colocó una mano suave en mi brazo. No estás solo en esto. Si necesitas hablar o cualquier cosa, estoy aquí. Su voz era sincera, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y empatía. Asentí lentamente, tratando de controlar mis emociones. Pero en mi mente, una idea comenzaba a formarse. No quería enfrentar a Valentina todavía. Necesitaba tiempo para procesar esto y quizás para trazar un plan. Durante los siguientes días, una mezcla de ira y decepción me consumía. Intenté actuar con normalidad cada vez que veía a Valentina, aunque por dentro estaba roto. No le dije nada de lo que sabía. Fingí estar ocupado con el trabajo y las obligaciones diarias para evitar pasar tiempo con ella. Cada vez que me mandaba un mensaje o intentaba llamarme, respondía de forma distante. Mi plan era sencillo, averiguar hasta dónde llegaban sus mentiras y, cuando estuviera listo, confrontarla de una manera que no olvidaría jamás. Mientras tanto, Laura y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Ella se convirtió en mi refugio, la única persona con la que podía ser completamente honesto. No había romanticismo en ese momento, solo apoyo mutuo y comprensión. Pero algo en nuestra conexión era diferente. Me sentía cómodo con ella de una manera que no había sentido con Valentina. Una tarde, después del trabajo, Laura y yo fuimos a tomar un café en una pequeña cafetería del centro de Nueva York. La charla fluía con naturalidad. Me hacía reír, algo que parecía imposible en esos días. ¿Has pensado en lo que vas a hacer con Valentina?, preguntó de repente. Sí. No quiero una simple discusión. Quiero que sienta lo que yo estoy sintiendo. Quiero que sepa lo que es perder algo que daba por seguro. Laura asintió, con una chispa de complicidad en los ojos. Bueno, si necesitas ayuda para eso, ya sabes que estoy aquí. Su comentario me hizo sonreír por primera vez en días. La idea de involucrarla en mi plan de venganza era tentadora, pero no quería que ella se sintiera usada. No quiero que te metas en esto si te va a hacer daño, Laura. Nicolás, esto no se trata solo de ti. Valentina también me ha decepcionado. Es mi hermana, pero no puedo apoyar lo que está haciendo. En ese momento, supe que no estaba solo y que tal vez, solo tal vez, de esta traición podría surgir algo bueno. Los días siguientes se convirtieron en una danza cuidadosamente ensayada. Me aseguré de que Valentina creyera que todo estaba bien, aunque mi interior era una tormenta de resentimiento. Le enviaba mensajes cariñosos de vez en cuando y aceptaba sus invitaciones para salir, manteniendo la fachada de una relación estable. Cada vez que nos veíamos, me obligaba a sonreír y a sostener conversaciones triviales. Mientras tanto, Laura y yo seguíamos conspirando. Nos veíamos en secreto, aprovechando las largas horas que Valentina pasaba trabajando o saliendo con amigos. La complicidad con Laura crecía con cada encuentro. Era extraño, pero en medio de esta locura, ella se había convertido en mi roca. Un viernes por la noche, Valentina me invitó a cenar en su restaurante favorito. Intenté no analizar demasiado el motivo detrás de su invitación. Tal vez sentía que me estaba alejando y buscaba afianzar su posición, o tal vez solo quería evitar sospechas. Me vestí con una camisa azul y unos jeans oscuros. Llegué al lugar unos minutos antes que ella. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana cuando vi su figura entrar.
Llevaba un vestido rojo ajustado que contrastaba con su piel clara y su cabello rubio suelto en ondas. Sonreía como si nada estuviera mal en el mundo. «Te ves increíble, Nicolás», dijo mientras se inclinaba para darme un beso en la mejilla. Me forcé a devolverle una sonrisa. «Gracias». «Tú también». Nos sentamos y comenzamos a hablar de cosas triviales. Valentina hablaba animadamente sobre lo cansada que estaba por el trabajo y lo difícil que había sido la semana. Cada mentira que salía de su boca era como una astilla clavándose en mi piel. Pero yo mantenía la calma. Sabía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó rápidamente y lo puso boca abajo, pero no sin que yo alcanzara a ver un nombre en la pantalla: Carlos. Respiré hondo. No faltaba mucho. Al día siguiente, Laura y yo nos reunimos en un café tranquilo al borde del río Este. La brisa fresca traía consigo el olor del agua y el sonido de las gaviotas. Era un momento idílico de calma antes de la tormenta. ¿Estás listo?, preguntó Laura mientras revolvía su café. Sí. Es hora de terminar con esto. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Valentina: necesitamos hablar. Ven a mi casa esta noche. Su respuesta no tardó en llegar: claro, amor. Nos vemos a las 8. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. El momento que había estado planeando finalmente había llegado. Eran las 7:55 de la noche cuando Valentina tocó la puerta de mi apartamento. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba decidida. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con una sonrisa despreocupada y una bolsa con una botella de vino. ¿Todo bien? Me asustaste con tu mensaje, dijo mientras entraba. Sí, todo bien. Solo quería hablar de algo importante. ¿De qué se trata?, preguntó. La miré por un momento, tratando de grabar su imagen en mi mente. La mujer a la que había amado durante más de un año, ahora convertida en una extraña. Tomé aire y saqué mi teléfono. De esto, dije, mostrándole una serie de fotos de ella con otros chicos, mensajes y capturas que Laura me había dado. Su rostro pasó del desconcierto a la pálida comprensión en cuestión de segundos. Nicolás, yo puedo explicarlo. Su voz temblaba. No hay nada que explicar, Valentina. Vi todo. Leí todo. ¿Cuántas mentiras me has dicho? ¿Cuántas veces te reíste en mi cara mientras hacías esto? Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. No quería que te enteraras así. Cometí errores, pero te amo. Fue un momento de debilidad. Por favor, perdóname, reí amargamente. Amor. No sabes lo que significa esa palabra. Y sabes qué es lo peor, que mientras tú jugabas conmigo, yo ya encontré algo mucho mejor. Le mostré una foto de Laura y yo juntos, abrazados, sonriendo y besándonos. Su rostro se contorsionó en una mezcla de enojo y sorpresa. ¿Laura? ¿Mi hermana? ¿Cómo pudiste? De la misma forma que tú pudiste con todos esos tipos. ¿Te duele? Bien. Ahora sabes lo que se siente. Se levantó bruscamente con los ojos llenos de furia. Eres un maldito hipócrita. ¿Te vas a arrepentir de esto? No más de lo que tú te arrepentirás por haberme perdido. Sin más, tomó sus cosas y salió dando un portazo. Me desplomé en el sofá, sintiendo un peso inmenso levantarse de mis hombros. Por fin había terminado. La verdad había salido a la luz y el capítulo con Valentina estaba cerrado. Minutos después, recibí un mensaje de Laura. ¿Todo bien? En eso respondí, sí. Ahora sí. Pasaron un par de días y, aunque no quería admitirlo, pensaba en Laura más de lo que creía posible. La manera en que había estado ahí para mí, su firmeza y su dulzura me habían sorprendido. Era como si hubiese visto una parte de ella que había estado oculta todo el tiempo. En las semanas que siguieron, Laura y yo decidimos tomarnos las cosas con calma. Ella sentía lo mismo por mí y no queríamos apresurarnos ni dejar que el peso del pasado nos marcara. Nuestra relación era transparente, basada en una comunicación abierta y constante. Cada día que pasábamos juntos era una confirmación de que habíamos tomado la decisión correcta. Valentina, por su parte, sabía por Laura que había encontrado un trabajo temporal en una cafetería, pero no quería hablar con ella, estaba muy resentida.
Quizás estaba intentando reconstruir su vida, igual que yo intentaba hacer con la mía. El tiempo parecía tener otro ritmo desde que Laura y yo decidimos comenzar de nuevo. Era como si finalmente todo encajara. No era una relación perfecta, pero era real. Laura y yo decidimos dar un paso más en nuestra relación. Ella se mudó a vivir conmigo y pasamos horas organizando sus cosas. Entre risas y bromas, encontramos un equilibrio perfecto en el caos de cajas y ropa. Aprendí que el dolor del pasado no define tu futuro. Lo que define tu futuro son las decisiones que tomas después de ese dolor. ¿Creen que estoy llevando el mejor rumbo para mi vida? Muchas gracias.